Buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como todos ustedes saben, el centro es una institución pública dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, cuyo propósito es servir de puente entre España y el mundo judío. Y lo hacemos con conversaciones como la que hoy nos trae aquí, una conversación con la cantante y actriz franco-israelí Shirel. Shirel, bienvenida Hola, al canal de YouTube. Hola. Gracias por atendernos hoy. Muchísimas gracias. muchas gracias también. Gracias, Cyril. Bueno, vamos a repasar un poco la trayectoria de Cyril con ella. Y a mí me gustaría empezar por el comienzo, ¿no? Por el comienzo de esa trayectoria, preguntándote, Cyril, por esos inicios en el teatro musical. Porque si no me equivoco, tú empezaste realizando el papel de Esmeralda en El Jorobado de Notre Dame, el musical El Jorobado de Notre Dame. I can tell you that I Bueno, lo was que les puedo decir era que yo llevaba viviendo en Israel desde los 18 años y bueno, pues fui a París a ver a mis padres y me presenté a un casting para, bueno, pues hacer el jorobado de Notre Dame en París y me escogieron. Y para mí fue una sorpresa. La primera sorprendida fui yo porque ni me lo había planteado. Pero bueno, a veces la vida te lleva por unos derroteros que no te esperas y te sorprende bastante. Estuve 3 años interpretando ese papel día tras día y lo cierto es que fue un espectáculo maravilloso. Desde entonces no he hecho ninguno tan bueno y todavía, con todos los años que han pasado, sigo soñando con que interpreto el papel porque es el mejor papel que he tenido en toda mi vida. La verdad es que mucha gente, incluso en Francia, te recuerda por este papel tan importante y que supuso un inicio, ¿no? en tu carrera, pero no se quedó ahí, porque luego has actuado en muchísimos musicales, ¿no? Te hemos visto en Avenue Q, Les Enfants du Soleil, Salt and Honey, o Gentle, nada más y nada menos. A mí me gustaría preguntarte qué te aporta, luego iremos a otras facetas de tu carrera, pero qué te aporta el teatro musical. actually I was Bueno, pues como saben, a mí me educó mi madre, que era cantante, es una cantante muy famosa, habla español muy bien y vive en España. Se llama Jean Manson y en el año 1978, 1979, en los 80, fue una gran estrella en Francia, incluso grabó varias canciones en español, con lo cual yo crecí rodeada de músicos. Tenía cassettes con My Fair Lady, West Side Story, los mejores musicales, y a mí esas películas me encantaban. Para mí, el poder estar en el escenario con otros actores, otros cantantes, interpretando estos papeles es muy satisfactorio, mucho más que estar yo sola en el escenario cantando mis canciones. Es que hay algo mágico. Formas parte de un grupo de actores y por eso me encantan los musicales, siempre me seguirán gustando y por eso escribí el último, Gentle and Me. Cogí las canciones de Michel Legrand, que nos dejó hace unos años, y lo que hice fue hacer una mezcla con sus canciones, mis canciones, para contar las historias de muchas mujeres en Israel, de distintos contextos, de todo el mundo, de distintas religiones, y por eso es tan importante para mí el teatro musical. Ese Gentle and Me fue un gran mensaje, ¿no? Esa composición de Gentle and Me. Enhorabuena por esa producción, ¿no? Y por ese espectáculo tan maravilloso. Además del teatro musical, también has desarrollado tu carrera en el cine. De hecho, participaste en una película maravillosa que es Oh Jerusalén. Y también eso supongo que aportaría una experiencia añadida a tu carrera, ¿no? Cómo fue ese rodaje de Oh Jerusalén? um, you're talking about the movie of Sí, Jerusalem. te refieres a la película Oh Jerusalén, ¿verdad? Vale, sí. Oh Jerusalén fue una película que produjo mi padre y tuve la oportunidad de que me diesen un papel pequeñito, pero ahí conocí a mi amigo Daniel Lund, que fue, bueno, que me puso en contacto con vosotros. Es un actor al que ya habéis entrevistado, es un gran amigo mío
Y lo cierto es que fue muy interesante esta experiencia. Hay una obra en Grecia, ahora se me ha olvidado el nombre, pero hay una ciudad en Grecia donde se representa una obra de teatro, ¿no? Y esta ciudad se parece muchísimo a Jerusalén. Entonces grabamos la película ahí y salió todo fenomenal. Es una película preciosa, mi padre era el productor, yo tuve un pequeño papel y fue una experiencia fantástica, pero a mí me gusta más cantar que interpretar. Me gusta cantar y poder contar historias a través de la música. Pues vamos a hablar precisamente de eso, de tu música, de tu carrera discográfica, porque ya son unos cuantos álbumes, 7 si no me equivoco, desde que comenzaras Siete, en 2003, siete. fíjate, Sí. desde que comenzaras con Tu Les Chemins, hasta el que hemos visto recientemente, Bespoke. A mí me gustaría que nos hablaras de cómo ha sido tu evolución en el ámbito musical a lo largo de estos 7 discos. ¿Cómo ves ahora tu primer disco hasta el actual, hasta Bespoke, del que luego te preguntaré para que nos cuentes un poquito más? I can say that Bueno, lo que puedo decir es que al final pasa un poco lo mismo que con la moda de la ropa, ¿no? La gente se decanta a veces por unas cosas y otras por otras. Yo no me guío mucho por lo que le gusta a la gente, ¿no? Me guío más bien por lo que a mí me gusta, por lo que quiero escribir, por lo que quiero contar. No me influye mucho la música actual, ni en mi primer disco ni ahora. Con lo cual, siempre hay como un cierto toque nostálgico. Es una música en la que se recupera la música de antaño, ¿no? También en mi vida lo podéis ver, tal y como me he visto, como vivo, me gusta lo tradicional. Y en la música tengo influencia de mi madre, que es estadounidense, de la música country pop y del jazz, porque mi abuela era cantante de jazz. Mi madre es cantante y mi abuela era cantante de jazz. Cantaba en Estados Unidos con el hombre que cantaba la canción esta de I'm Just a Gigolo. No sé si os acordáis de la canción. Y bueno, pues cantaba con él. Y lo cierto es que, bueno, pues mis influencias son el jazz, el country, el pop, pero el pop más clásico. Eso se ve ya en mi primer disco y se ha mantenido hasta el último, hasta el que acabo de acabar. Es algo que, bueno, pues no es muy moderno, pero a mí eso me gusta. Me gusta que no sea moderno porque tiene este gusto nostálgico, es un sonido nostálgico y ahora en la música vemos una gran influencia de la música electrónica y a mí cuando interpreto mis canciones me gusta trabajar con los músicos. Nos reunimos, vamos construyendo las canciones desde el principio y es una cuestión de grupo. Me gusta mucho la interacción con los músicos. Y son canciones en las que hablo de la vida. Ahora tengo 44 años y estoy experimentando cosas distintas y me gusta escribir porque es un poco algo terapéutico, ¿no? Alguien escribe de lo que siente y luego pues se crean las canciones y en mis canciones reflejo mis experiencias vitales. La verdad es que es cierto, ¿no? Ese sonido también, el hecho de que cantes en francés, ¿no? Ese sonido, pues, nos ayuda mucho a recordar esa nostalgia, ¿no? A mí me gustaría también que escuchásemos un fragmento de uno de tus últimos temas que se llama Sur Mesure. Y que creo que aquí nos ha gustado mucho, ¿no? Nos ha traído muchísimos recuerdos. Así que vamos a escucharlo unos minutos de este vídeo musical. ¿Sí? Si tu peux pleurer et parfois t'effondrer et te relever sans colère ni regret. Oh, les autres ne sont que le reflet. Oh, de ton propre miroir imparfait.
Esto que acabamos de escuchar es Sur Mesure, uno de tus últimos temas, una de tus últimas composiciones, este vídeo musical tan bonito, cuyo sonido efectivamente tiene algo de nostálgico. ¿Qué nos puedes decir de la letra? ¿Qué nos cuentas en esta canción? Sur mesure, how do you say in Bueno, Spanish? no sé cómo se dice en español. Estaríamos diciendo que, bueno, pues todo es exactamente como tiene que ser, ¿no? Esa sería más o menos la traducción. Cuando se hace una chaqueta y el sastre toma la medida y se dice, se hace justo a medida. No sé si se dice así en español, no sé cómo se dice, ¿sí? Vale, bueno, supongo que sí. Vale, pues eso en la canción lo que expresa es que lo que nos pasa en la vida pasa porque tiene que pasar, ¿no? Viene del judaísmo y se dice en hebreo también, es justo lo que tenía que pasar. Yo he llegado un poquito tarde, estoy aquí en el coche, bueno, pues eso era lo que tenía que pasar. Yo tenía que estar aquí y no en otro lugar. Eso es lo que es bueno para mí. Y esto viene del emuná, de la fe, de lo que decimos en hebreo, que es la fe. Y gracias a Dios yo tengo muchísima fe, espero que siga creciendo y creo que aunque vivimos situaciones muy difíciles, aunque no siempre la vida es fácil, todo es la voluntad del Señor, todo es lo que tiene que pasar. Y a veces no lo entendemos, bueno, pues ya lo entenderemos después. Eso es lo que dice la Cábala también, ¿no? Es algo que recibo y es algo que es por mi bien. Y de eso trata esta canción. Y una de las cosas que tuvo que pasar, Shirel, en tu carrera es tu participación en La Voz en Israel, que evidentemente también te tenemos que preguntar cómo fue ese paso y qué te aportó, porque cuando tú llegaste a La Voz ya tenías mucha experiencia en el mundo de la música. Sí. Pero supongo que también aprendiste cosas nuevas, ¿no? ¿Qué te aportó esa experiencia en La Voz en Israel? I'm so happy. I understand everything you're Pues saying. estoy muy contenta porque entiendo mucho lo que dices en español, está fenomenal. A ver, yo quise participar en La Voz en Israel no por hacer esta intervención, ¿no? Lo cierto es que en Israel no se me conocía mucho, yo venía de Francia, donde ya tenía una carrera importante, y yo, bueno, pues vine a Israel a crear una familia y la gente dijo, bueno, ¿por qué no lo pruebas? ¿Por qué no intentas participar en La Voz? Y entonces yo lo hice un poco por ir viendo cuál era el panorama musical en Israel, lo que yo no conocía y me gustaba cantar canciones, aprender nuevas canciones, en hebreo también. Se trataba más bien de aprender las canciones y, bueno, pues de saber cuál era el panorama musical en Israel, que yo no conocía. Yo creo que hasta que no llegué a la semifinal, bueno, pues lo cierto es que eran muchos adolescentes los que participaban o veinteañeros, yo ya tenía 40 años, pero fue una experiencia muy positiva, ¿no? Y por eso también escribí luego este single de Sur Mesure, porque todo era como tenía que ser. Claro, todo es, tú nos lo decías antes, ¿no? Todo es, al final es como tiene que ser. También quería preguntarte, Shirel, ¿qué próximos proyectos musicales vamos a poder escuchar de ti? Habrá mucho de nuestra audiencia en España que quizá te esté descubriendo ahora, pero habrá otra que ya te conozca. Entonces, también nos gustaría saber qué vamos a poder escuchar próximamente de ti, o incluso si tienes previsto algún concierto en nuestro país, o no sé qué planes tienes. You know what? I would love to come to Me Spain. encantaría venir a España, me encantaría. Me gustaría también mucho visitar la Casa Sefarad. No sé si tienen un sitio ahí para poder hacer un concierto. Me gustaría también poder hacer Gentle and Me, porque es un musical que escribí durante la pandemia. No he tenido muchas oportunidades de representarlo y lo cierto es que narra la historia de cómo me convertí al judaísmo, porque mi padre era judío y en aquel momento pensábamos que mi madre no lo era. Después sí. Y yo me convertí al judaísmo con 18 años y cuento esta historia con las canciones de Michel Legrand, con la historia de Gentle, con una mujer que tiene que luchar por su identidad y eso es lo que tuve que hacer yo también como
mujer joven, ¿no? En aquel momento. Y me encantaría poder representarla en España, me encantaría esta obra, me gustaría mucho, pero por el momento voy a hacer este musical en Francia y luego vamos a ver si se puede llevar también a Estados Unidos, porque soy estadounidense y esos son los planes que tenemos para Gentle and Me. Y ahora mismo estoy embarcada en un nuevo proyecto con los Salmos de David, los Salmos de David, no sé cómo se dice en español, y pues ya ha empezado a escribir canciones en las que redacto pues las oraciones, ¿no? Con música. ¿Siempre la música para ti ha sido una herramienta para contar tu vida, para contar, digamos, una herramienta para compartir con los demás, pues eso, desde tu conversión al judaísmo hasta cualquier otra experiencia vital? ¿Has utilizado la música como una herramienta para narrar tus vivencias? For me, art is Bueno, not para mí anyone. Not everyone is an artist, but when you are an artist, es cierto que no todo el mundo es un artista, ¿no? Pero cuando uno se siente artista y quiere expresar algo, pues puede expresar así sus sentimientos. Por ejemplo, mi hija es bailarina, mi padre es pintor, mi abuela era pintora, mi madre es cantante. O sea que yo creo que al final buscábamos la manera de expresar nuestros sentimientos y de compartirlos. Porque si uno llega a este mundo con un don y no lo comparte, es un don que se malgasta en el fondo. Así que sí, me encanta compartirlo a través de la música. Acabo de crear ahora una marca de ropa este año y está funcionando muy bien. Se llama One Piece Revelation, la marca de ropa. Hay kimonos con muchísimos colores y es una marca que creamos hace un año y ya estamos en más de 100 tiendas en todo el mundo. O sea que creo que es muy bueno el crear a través de la música, también a través de la moda. Ya veremos qué haré después, pero sí, la música para mí es la fuente de inspiración para todo lo demás. Ujú. Shirley, nos estamos acercando ya al final de esta conversación contigo. A mí también me gustaría preguntarte, ha habido mucha gente que ya ha visto Gentle and Me, ha habido mucho público que se ha acercado a ver este espectáculo. ¿Qué reacción que te trasladan? ¿Qué te dice el público cuando termina de ver? the feedback I often receive when I Lo finish que me suelen decir cuando concluye el musical es que, bueno, cuando uno está sobre el escenario y tiene que contar su historia y la historia de muchas otras mujeres, porque no es solo la mía, uno se encuentra en una situación muy vulnerable, ¿no? Me siento vulnerable porque en el fondo te estás desnudando en sentido metafórico ante el público, estás contando quién eres. Es algo muy auténtico, hay que ser valiente para contarlo, pero cuando uno lo hace y transmite esa emoción, creo que la gente se emociona también, eso es lo que me dicen. Se emocionan porque lo llevan también a sus vidas. No tienen por qué haber pasado por una conversión al judaísmo ni por un divorcio, porque también se habla de esto, pero lo sienten en sus vidas. Lo que yo cuento es una experiencia real, una emoción real que he vivido. Intento ser sincera cuando lo cuento, cuando lo comparto. Y eso es lo que me gusta de subirme a un escenario. Al final somos capaces de sentir que el público siente lo que nosotros sentimos, aunque sea a través de sus ojos, con sus vidas, con sus experiencias, y espero poder llegar a ellos. Eso es lo que quiero. Sin duda, Sirel, muchísimas gracias. Para terminar, siempre, en muchas ocasiones preguntamos a muchas de las personas que pasan por este canal de YouTube de Centro Sefarat Israel qué significa ser judío para ellos. Y a nosotros nos gustaría también preguntártelo a ti. ¿Qué significa ser judía para ti? uh, to be Jewish for me Para is mí to ser judía es levantarme cada mañana y darle una nueva definición a lo que significa ser judía, porque el ser judía significa que cada mañana me levanto y tengo que pensar, bueno, pues, ¿cómo voy a ser yo como judía hoy? Cada día hay una definición nueva, no hay una que valga para siempre. Y eso es algo también que se proyecta hacia el futuro, ¿no? En lo que estamos viviendo ahora y hacia el futuro, no en el pasado, siempre hacia el futuro. Es como volver a tener que convertirme en judía o ser judía de nuevo cada día.
Claro que sí. Pues Shirel, muchísimas gracias por pasar por este canal de YouTube del Centro Sefarat Israel, por estas conversaciones, por compartir tu talento con nosotros y por responder a todas nuestras preguntas. Esperamos poder verte muy pronto por España, con Gentle o con cualquier otro espectáculo, con tu música, con tu arte, y gracias por atendernos. Gracias, muchas gracias. I love the fact that I understood everything you said in Spanish. Me encanta porque lo he entendido todo en español, qué bien. Muchísimas gracias. Gracias. Shana Tova. Shana Tova Umituka. Bye bye. Bye bye.